¿Cuáles son los objetivos de este tema? Definir qué es el campo eléctrico, explicar qué determina la magnitud del campo eléctrico y la dirección del campo eléctrico. Escribir y aplicar fórmulas para la intensidad del campo eléctrico, cómo se calcula, para diferentes distancias de cargas eléctricas. Y discutir las líneas de campo eléctrico y el significado de la permitividad del espacio, la permitividad eléctrica. También vamos a ver los conceptos de ley de Gauss para la determinación de campos eléctricos cuando uno se encuentra con geometrías simétricas. Un campo se define como una propiedad del espacio en el que un objeto material experimenta una fuerza. Por ejemplo, en cercanías de la Tierra, a una cierta distancia, si estamos donde estoy marcando ahora, en ese lugar, cercano a la Tierra, en ese lugar existe un campo gravitacional, en ese punto donde estoy marcando ahora, porque si uno pone una masa m, como está puesta acá en ese punto, experimenta una fuerza. Y esa fuerza se debe a la presencia de la Tierra. Si no hay fuerza, digamos, si la masa que uno pone ahí no experimenta ninguna fuerza, es porque no está en presencia de ningún campo gravitatorio. Entonces, si no hay fuerza, entonces no hay campo. Y, por otro lado, si en este punto donde está esta masa no hubiese campo, entonces obviamente tampoco habría ninguna fuerza como esta que está indicada ahí, como esa fuerza F, que atraería esa masa hacia el interior de la Tierra. Imagínense, acá tenemos la Tierra y tenemos dos puntos, un punto A, un punto B, situados a diferentes distancias de la Tierra. El campo en cada lugar, en cada punto, se puede calcular haciendo el cociente entre la fuerza a la que se vería sometida cualquier masa en uno de esos puntos, dividido el valor de la masa, o sea, la fuerza por unidad de masa. Si uno conociera el campo G en cualquiera de esos puntos, acuérdense que el campo G se obtenía multiplicando la constante universal de la gravedad por, en el caso de la Tierra, por la masa de la Tierra sobre la distancia al centro de la Tierra al cuadrado. Si uno conociera G, se puede encontrar la fuerza a la que se va a ver sometida una determinada masa. La magnitud y la dirección del campo S depende de la dirección y sentido de la fuerza a la que se ve sometida la masa. En este caso, la masa, si la pongo en el punto A o en el punto B, se ven sometidas a una fuerza hacia el centro de la Tierra. Quiere decir que el campo en cada uno de esos puntos también está dirigido hacia el centro de la Tierra. Ahora que vimos el concepto de campo gravitatorio, podemos pasar al concepto de campo eléctrico. Consideren esta masa Q grande que tiene un exceso de carga eléctrica positiva, y así está indicado en ese círculo violeta. Si consideramos un punto P a una cierta distancia R, esa carga, en ese punto podemos decir que va a haber un campo eléctrico. Y ese campo eléctrico, así como el campo gravitatorio se producía en un entorno cercano a la Tierra, por la presencia de la Tierra, por la masa de la Tierra, en un entorno cercano a una carga eléctrica Q, como la que está indicada ahí, va a existir un campo eléctrico justamente debido a la presencia de esa carga eléctrica. O sea, la carga acá vendría a jugar el papel de la masa en el caso de campo gravitatorio. Entonces, en las cercanías de esa carga, en un punto a una cierta distancia R, puedo decir que va a existir un campo eléctrico. Ahora, ¿cómo se define ese campo eléctrico? Para definir ese campo eléctrico, lo que se hace es, se considera una carguita de prueba positiva que se pone en ese punto y se observa cuál es la dirección y sentido de la fuerza a la que se vería sometida esa carguita de prueba positiva. La dirección y sentido de la fuerza a la que se ve sometida esa carga de prueba positiva tiene la misma dirección que el campo eléctrico en ese lugar. Así queda definido. Por eso coloqué esa carga Q chiquita de prueba en el punto donde dije que existía un determinado campo eléctrico para justamente definir la dirección y sentido del campo eléctrico en ese lugar, en ese punto. Y ese campo eléctrico existe ahí sin que esté la carga. O sea, es una propiedad del espacio, que en ese lugar tiene esa característica. En ese caso apunta alejándose de la carga positiva. Después vamos a ver cómo calculamos el módulo de ese campo eléctrico. Pero así queda definido el campo eléctrico.
queda definido como una propiedad que tiene el espacio, una magnitud vectorial, y adquiere la dirección y sentido de la fuerza a la que se vería sometida una carga de prueba positiva puesta en ese lugar. Habíamos visto, por la ley del campo gravitatorio, que se podía calcular como el cociente entre la fuerza y la unidad de masa. El campo eléctrico, de la misma forma, en forma análoga, se puede calcular como la fuerza a la que se vería sometida una carguita Q chiquita. O sea, la fuerza por unidad de carga es el concepto de campo eléctrico. En el cuadrito que vemos ahí a la izquierda tenemos una carga Q mayúscula y a una distancia R un punto. En ese punto va a haber un campo eléctrico que se va a estar alejando de la carga Q mayúscula. ¿Por qué? Bueno, porque si yo pongo una carguita de prueba positiva en ese lugar, se va a ver sometido a una fuerza que se aleja de la carga Q mayúscula. Quiere decir que el campo eléctrico en ese lugar es alejándose de la carga positiva. En el cuadro de la derecha, fíjense que ahora colocamos una carga negativa. El campo en ese lugar sigue siendo en la misma dirección y sentido que antes, de la manera en que queda definido el campo eléctrico en ese lugar. Y la intensidad del campo eléctrico en ese lugar no depende de esas carguitas positiva o negativa pequeñas en ese lugar. Depende de la carga Q mayúscula. O sea, ese campo que estamos considerando es el producido en ese punto por la presencia de la carga Q mayúscula. Podemos ver de esos dos cuadritos que el campo eléctrico, en un punto a una cierta distancia R, de una carga Q positiva, es siempre alejándose de la carga. Ponga en ese lugar una carga positiva o una negativa, lo único que va a cambiar es el sentido de la fuerza a la que se verían sometidas las cargas en ese lugar. Pero el campo eléctrico se mantiene constante porque justamente depende de las características de la presencia de esa carga Q mayúscula. ¿Qué pasa si consideramos una carga Q mayúscula pero negativa? ¿Cómo será el campo eléctrico a una distancia R de esa carga Q mayúscula negativa? Para saber eso, nos fijamos ahí en el cuadrito de la izquierda, ponemos una carga de prueba positiva y vemos que una carga de prueba positiva ahí, por la condición de que electricidades distintas se atraen, va a estar sometido a una fuerza de atracción hacia la carga negativa. O sea que la fuerza será hacia la carga negativa. Significa que entonces el campo eléctrico en ese lugar, aunque no esté la carga, será hacia la carga negativa. En el cuadrito de la derecha cambiamos y pusimos en ese punto donde existe un campo eléctrico hacia la carga Q mayúscula negativa, una carguita de prueba negativa. Vemos que lo que cambió fue el sentido de la fuerza, porque ahora son electricidades del mismo tipo, las dos negativas, existen fuerza de repulsión. Vale aclarar de que las mismas fuerzas que Q mayúscula le hace a Q minúscula, es la que Q minúscula le hace a Q mayúscula, acuérdense por la ley de Coulomb. Nada más que acá no hemos representado esa fuerza sobre Q mayúscula. Entonces fíjense que si la carga productora del campo eléctrico es negativa, entonces el campo eléctrico es siempre hacia esa carga negativa, en cualquier punto del espacio. En el caso del campo gravitatorio, el campo gravitatorio era siempre hacia el centro de la Tierra, o hacia el centro del astro de masa grande, digamos, que provoca el campo gravitatorio. En cambio acá vemos que el campo eléctrico puede ser hacia la carga o alejándose de la carga. Si la carga es negativa, el campo que produce en su entorno será hacia la carga negativa. En cambio, si la carga Q mayúscula es positiva, el campo será alejándose, en el sentido de alejarse de esa carga positiva. La intensidad del campo eléctrico la definíamos como el cociente entre la fuerza por unidad de carga. Entonces, las unidades de medida de ese campo eléctrico son la unidad de fuerza en el sistema internacional Newton y el de carga eléctrica era Coulomb. Así que las unidades de campo eléctrico en el sistema internacional son Newton sobre Coulomb. Y la dirección y sentido del campo eléctrico es la misma que tendría la dirección en la que se movería una carga positiva si yo la colocaría en el punto donde quiero calcular el campo eléctrico. Acá tenemos un ejemplito. Tenemos una carga Q mayúscula negativa de menos 8 microcoulombios y a una distancia R de esa carga ponemos una carguita positiva de 2 nanocoulombios. Ahí sería en el punto P, aunque está corridita y la idea es ahí en el punto P. Y dice, bueno, se sabe de que esa carga
Entre la carga positiva y negativa se van a ejercer una fuerza de atracción. Bueno, dice, esa fuerza es de 4.000 newton. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es la intensidad de campo eléctrico en el punto P? Antes de poner la carguita de 2 nanocoulomb. Porque una vez que uno pone la carga de 2 nanocoulomb ahí, el campo eléctrico se modifica porque ahora tiene que ver con la presencia de 2 cargas y no de 1. Quiere decir que el campo eléctrico que vamos a calcular es en el punto P, cuando en ese punto no esté la carga de 2 nanocoulomb. Para eso utilizamos esta carguita de 2 nanocoulomb. Sabemos que está sometida a una fuerza de 4.000 newton, así que hacemos los 4.000 newton divididos por 2 nanocoulomb. Y así sacamos la intensidad de campo que había ahí antes de poner la carguita esa de 2 nanocoulomb. Eso vale la pena aclarar. Es el campo eléctrico que había en el punto P antes de poner la carga de 2 nanocoulomb. Si yo saco la carguita de 2 nanocoulomb, en ese punto sé que hay un campo eléctrico de 2 por 10 a las 12 newton sobre coulomb. Y la dirección es hacia abajo, porque la fuerza a la que se vería sometida una carguita positiva en ese punto sería hacia abajo, o sea, hacia la carga Q mayúscula negativa. Veamos otro ejemplito, dice, acá tenemos 2 placas cargadas eléctricamente, o sea, están desbalanceadas sus pares de carga. En la plaquita de arriba se ven de perfil, digamos, las placas. Hay un exceso de carga positiva y en la placa de abajo un exceso de carga negativa. Después vamos a ver, un poco más adelante, de que entre esas 2 placas de cargas eléctricas de distinto tipo, aparece un campo eléctrico, y ese campo eléctrico es uniforme en todo ese espacio que une las 2 placas. Y además, el campo eléctrico en ese espacio es siempre desde la carga positiva hacia la carga negativa. Acuérdense de que el campo eléctrico siempre se aleja de la carga positiva y se dirige hacia las negativas. Quiere decir que el campo eléctrico en ese lugar es siempre desde la placa de arriba hacia la placa de abajo. Y por ahora créanme que vale lo mismo en cualquier lugar de ese espacio. Resulta bien perpendicular a las placas. Entonces, si supongamos que ese campo es de 40.000 newton sobre coulomb y apunta hacia abajo. Entonces, ¿cuál es la fuerza a la que se vería sometida un electrón si lo hacemos mover en la dirección horizontal? Para saber la fuerza a la que se va a ver sometido, no importa qué velocidad tenga, ni en qué dirección ni sentido. Lo único que nos importa es saber cuánto vale la carga, que la carga del electrón es conocida, y cuál es la intensidad de campo para poder despejar de ahí el valor de la fuerza. Entonces, como conocemos el campo y el valor de la carga del electrón, despejamos la fuerza, multiplicamos y obtenemos la fuerza a la que se vería sometido. Y como es una carga negativa, la fuerza a la que se ve sometido es siempre en contra del campo eléctrico. Si la carga fuese positiva, se vería sometida a una fuerza en el mismo sentido del campo eléctrico. Y además es obvio que ese electrón va a ser atraído por las cargas positivas de la placa superior y va a ser repelido por las cargas de la placa negativa de la parte inferior. Ahora ya tenemos definido lo que es el campo eléctrico. Consideremos que en un punto P a una distancia R de una carga positiva Q mayúscula, colocamos una carguita de prueba Q minúscula. La fuerza a la que se verían sometidas las cargas sería una fuerza de repulsión. ¿Por qué? Porque las electricidades, o sea, las cargas, son de igual tipo. Y en ese caso, las fuerzas entre ellas es de repulsión. Ahí está indicada solo la fuerza que Q mayúscula le hace a Q minúscula. La que Q minúscula le hace a Q mayúscula es igual y de sentido contrario. Esa no está representada. Porque lo que nos interesa es, en este caso, ver cómo es la fuerza a la que se ve sometida Q minúscula. Por la ley de Coulomb, esa fuerza va a ser igual al producto de la Q mayúscula por la Q minúscula, por la constante sobre la distancia que hay entre las dos al cuadrado. Eso ya lo habíamos visto en la clase anterior. Y como el campo lo definíamos como el cociente entre la fuerza y esa carga, Q minúscula, al hacer ahí el cociente y simplificar, nos queda que la intensidad de campo es el cociente entre la carga que produce el campo en ese punto y la distancia al cuadrado que hay entre ese punto y la carga que origina el campo, multiplicado por la constante. Así que
Llegamos acá y ahora ya sabemos no solo la dirección y sentido del campo eléctrico en un punto a una cierta distancia de una carga eléctrica, sino también sabemos la intensidad de ese campo eléctrico. Entonces, sabemos que el campo eléctrico en P va a ser un campo eléctrico alejándose de Q. ¿Por qué? Porque si ponemos una carguita de prueba positiva ahí, la fuerza a la que se ve sometido es alejándose de la carga Q mayúscula. Entonces significa que el campo eléctrico también es alejándose de la carga Q mayúscula. Y la intensidad la podemos calcular conociendo la carga Q mayúscula y la distancia al punto donde quiero averiguar el campo eléctrico. Como ven, el campo eléctrico en cualquier punto depende del valor de la carga y del cuadrado de la distancia. Si ustedes recuerdan, el campo gravitatorio, G, yo les mostré hace unas apariencias atrás, que era igual a una constante que llamamos constante universal de la gravedad, por la masa generadora de la gravedad, en cercanía de la Tierra sería la masa de la Tierra, sobre la distancia del centro de la Tierra al cuadrado. Fíjense que la expresión de campo eléctrico es muy análoga, es una constante K por, y en lugar de poner la masa de la Tierra acá, ponemos la carga que origina el campo eléctrico, y lo dividimos también por el cuadrado de la distancia al punto donde esté considerando el campo. Acá tenemos otro ejemplito, donde pregunta cuál es la intensidad del campo eléctrico en el punto P a una distancia de 3 metros de una carga negativa de menos 8 nanocoulomb. O sea, tenemos ahí una carga con mayúscula, negativa, de menos 8 nanocoulomb, y a una distancia de 3 metros en un punto P, debemos averiguar cuánto vale el campo. Por lo que sabemos ya, la dirección y sentido del campo va a ser hacia la carga negativa, porque si en P pusiera una carguita de prueba positiva, se vería atraída hacia la carga negativa. Entonces, si el sentido es hacia la carga negativa de la fuerza, el campo eléctrico en ese punto también es hacia la carga negativa. Quiere decir que ya sabemos que el campo eléctrico en P será en la dirección hacia la carga Q negativa. Nos queda averiguar, ya que sabemos la dirección, es la intensidad. Y para eso multiplicamos la constante, que ya la teníamos determinada de la ley de Coulomb, K, por el valor de la carga eléctrica, que son 8 nanocoulomb, dividido la distancia al cuadrado. Para que el campo eléctrico quede en unidades del sistema internacional, Newton sobre Coulomb, las unidades de medida de todos los factores con los que voy a operar también tienen que estar en el sistema internacional de unidades. Por eso la carga la pusimos en Coulomb y la distancia en metros. Así da que el campo eléctrico en P es de 8 nanocoulomb. Fíjense que la carga Q era menos 8 nanocoulomb. Y en la ecuación no pusimos el signo menos, porque los signos, los vectores, van a depender del sistema de referencia que estemos utilizando. En este caso, como nos interesa solamente conocer la intensidad, porque la dirección y sentido ya la conocemos, entonces el signo no tiene ningún sentido. Por eso no utilizamos el signo negativo de Q. Así queda representado el campo eléctrico en el punto P. ¿Qué pasa si quiero obtener el valor del campo eléctrico en un determinado punto, en un entorno que está en presencia de más de una carga eléctrica? Ven en el dibujito de la derecha que hay 3 circulitos de colores, cada uno representa una carga eléctrica. Q1 que es negativa, Q2 que es positiva y Q3 que es negativa. Y se pretende conocer el campo eléctrico en el punto A. Hasta ahora habíamos visto cómo era el campo eléctrico a una cierta distancia de una sola carga eléctrica. Entonces, digamos cómo es cuando existe más de una carga eléctrica en ese lugar, o en ese entorno, en esa cercanía. Cada carga eléctrica en el punto A va a producir una contribución de campo eléctrico. Entonces, indicaré cuáles son cada una de las contribuciones de campo eléctrico que producen cada una de las cargas en el punto A, y después las sumaré. Y la resultante será el campo resultante en ese punto, o sea, el campo en ese lugar, en el punto A. Como son magnitudes vectoriales, las sumas tienen que ser vectoriales. Así que en un dibujo en el plano tendré que elegir un par de ejes cartesianos, X, Y, o oeste, norte, sur. Un ejemplito ya numérico. Fíjense que tenemos dos cargas eléctricas, una Q1 negativa de menos 3 nanocoulomb y una Q2 positiva de 6 nanocoulomb. Y se desea conocer campo eléctrico en el punto A. Entonces, como se ve, la carga Q1 va a producir en el punto A una contribución de campo hacia la carga Q1,
Y la manera de calcularlo es haciendo la constante eléctrica por Q1 sobre la distancia que hay entre Q1 y el punto A al cuadrado. La contribución de campo de la carga 2, bueno, hacemos lo propio considerando la carga 2 y la distancia que hay entre la carga 2 y el punto A. Como tenemos todos esos datos, porque conocemos bien la geometría de ese arreglo de cargas, entonces conocemos las cargas, conocemos las distancias, así que podemos calcular las intensidades de esas dos contribuciones de campo. Pero ahora tenemos que sumarlo, y son vectores en ese caso que apuntan en distintos sentidos, en distintas direcciones. Entonces, ya conocemos la intensidad de las contribuciones de campo, podemos aplicar ahí la regla del paralelogramo y entonces dará una resultante de campo eléctrico que será oblicua y la manera de calcular la intensidad resultante será la regla del paralelogramo, sacarle el valor de la diagonal como la raíz cuadrada de cada una de las componentes al cuadrado. Y el ángulo que va a formar respecto a uno de los ejes, fíjense, ahí estaría la resultante, y el angulito que está ahí marcado respondería, digamos, a la siguiente expresión. Tangente de ese ángulo sería igual a cateto opuesto sobre adyacente, o sea, 1 sobre 2. Y de ahí se puede despejar el ángulo φ. Entonces tenemos la intensidad de campo, calculamos la intensidad total, ya sabemos que es 4,52 newton, y calculamos el ángulo φ, haciendo el arco tangente del cociente entre los dos catetos. Si queremos representar el ángulo con respecto al semieje horizontal hacia la derecha, entonces a esos 180 grados le restaremos esos 41,6, nos da 138,4 grados. Ese sería el valor de θ. Entonces podríamos decir que la intensidad del campo es 4,52 y el ángulo con respecto al eje horizontal hacia la derecha es 138 grados. Veamos el concepto, que era otro de los objetivos que nos habíamos planteado, interpretar el concepto de líneas de campo eléctrico. O sea, ya ahora hemos definido campo eléctrico, hemos visto cómo se calcula su intensidad y de qué manera se puede determinar la dirección y sentido del mismo para arreglos de cargas. Veamos cómo se interpretan las líneas de campo eléctrico. El concepto es que son líneas imaginarias que se dibujan de forma tal que su dirección en cualquier punto es la misma que la dirección del campo eléctrico en dicho punto. Por ejemplo, donde estoy indicando ahora, en el cuadrito de la izquierda, en ese lugar hay un campo eléctrico alejándose de la carga Q. Y un poquito más lejos también alejándose. Quiere decir que a lo largo de esa línea siempre encuentro un campo que apunta en la dirección y sentido que está indicado acá. Entonces, esa es una línea de campo. Y como esto tiene simetría radial, las líneas de campo acá, para una carga positiva, son todas líneas radiales salientes a la carga. Si tuviese una carga negativa, pasaría lo mismo, nada más que en lugar de ser salientes a la carga, son todas entrantes, pero la dirección es radial. Dos conceptos importantes con respecto a las líneas de campo eléctrico. Muchas veces suelo preguntar esto en los exámenes porque justamente esto da idea de lo que uno observa cuando mira las líneas de campo eléctrico en alguna región del espacio. La primera es que la dirección de la línea de campo en cualquier punto de la línea es la misma que la dirección de la fuerza a la que se vería sometida una carga positiva en ese punto. O sea que siempre, fíjense, entre la carga Q1 y Q2, una línea de campo sería la marcada por puntitos. ¿Y cómo se determina esa línea? Bueno, si yo pusiera una carguita de prueba positiva en cada uno de esos puntitos, tendría la contribución de campo debido a la carga 1, que es la rosa, y la contribución de campo debido a la carga 2, que es la verde. La suma de las dos, por la regla del paralelogramo, da el campo resultante en cada lugar. Y ese campo, en cada uno de esos puntos, es siempre tangente a la línea de campo. Quiere decir de que si yo pusiera una carguita en cualquier lugar de esa línea de campo y la soltara, la dirección en la que se movería sería en la dirección del campo eléctrico en ese lugar. O sea, en la dirección tangente a la línea de campo. En ese sentido, en esa dirección, sería la fuerza a la que se vería sometida.
La otra cuestión es el significado del espaciamiento de las líneas de campo. Y ocurre que cuando las líneas están más cercanas, significa que el campo es más intenso. Y cuando las líneas están más lejos entre sí, que el campo es menos intenso. Con eso podemos volver a la transparencia anterior. ¿Ves? Acá se ve que, por ejemplo, en esta zona, con respecto a un área igual, más alejada, en el circulito de abajo, que trata de tener el mismo tamaño que el de arriba, es atravesado por dos líneas de campo. Y en el que está más lejos de la carga está atravesado por una sola. Quiere decir de que las líneas de campo más cerca de la carga están más juntitas que más lejos de la carga. Significa eso que el campo se va debilitando a medida que yo me voy alejando de la carga. Y efectivamente, ¿se acuerdan que la intensidad de campo eléctrico depende del valor de la carga Q mayúscula y es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia? O sea que a medida que yo me voy alejando de la carga, la intensidad de campo va disminuyendo. Y eso se ve porque las líneas están más separadas a medida que me voy alejando de la carga. Lo mismo pasa si la carga fuese negativa. Veamos ahora algunos ejemplos de arreglos de cargas para ver, digamos, esquema o diagrama de líneas de campo producen. En el dibujito de la izquierda se ve dos cargas de signo contrario, puestas a una cierta distancia. Las líneas de campo que se generan son las mostradas ahí. Uno ahí puede ver en cada punto donde hay una línea de campo cuál es la dirección del campo eléctrico en cada lugar y además poder ver también si la intensidad de campo es alta o es baja. Por ejemplo, se ve acá que en toda esta zona, por ejemplo, las líneas están muy cerquitas, pero en zonas como esta, las líneas están lejos. Quiere decir de que podemos distinguir, digamos, lugares donde la intensidad de campo es alta y lugares donde la intensidad de campo es baja. Y si quisiera saber la dirección y sentido del campo, cada punto, lo único que tengo que hacer es trazar la tangente a la línea de campo. Entonces, por ejemplo, en este punto, el campo eléctrico será en ese sentido. Acá en este punto será tangente en este sentido. Y la flechita sería hacia la derecha. En este punto, el campo será tangente a la línea. Y la flechita será en ese sentido, el sentido de la derecha. Con el otro arreglo de cargas, el que tenemos a la derecha, esas son cargas del mismo tipo. Y las líneas de campo que se generan, que hay maneras para determinar esas líneas de campo, hay maneras prácticas para poder dibujarlas, o sea que es algo posible. Cuando se ponen este arreglo de carga de dos cargas del mismo tipo, positivas, bueno, las líneas de campo toman esa forma. Acá también se ve que entre las dos cargas hay una zona de baja intensidad de campo, cosa que no ocurría cuando las cargas eran de distinto tipo. Fíjense que en las cargas de distinto tipo, la intensidad de campo en la zona entre las dos cargas era alta. En cambio acá en la zona entre las dos cargas no es alta, es baja. Bueno, como las cargas acá son positivas, las líneas de campo son salientes a las cargas. Y entonces así uno puede determinar el campo eléctrico en el lugar que se le ocurra. Por ejemplo, acá en este punto el campo eléctrico será así, tangente. Acá será tangente. Y la idea de la intensidad nos da, bueno, de acuerdo a lo juntas que estén o separadas que estén las líneas de campo. O sea que nos permite, en forma cualitativa, un panorama de la situación del campo eléctrico, tanto como intensidad como dirección en cada lugar del espacio. Así que para eso sirven las líneas de campo eléctrico. Acuérdense de esas dos reglas. Campo eléctrico siempre es tangente en cualquier punto de la línea de campo. Y la intensidad dependerá de lo cerca o lejos que se encuentren esa línea de campo. Consideremos ahora el concepto de densidad de líneas de campo, que es un concepto que vamos a utilizar un poquito más. La densidad de líneas de campo se la representa con la letra sigma y sería la cantidad de líneas que atraviesan una unidad de superficie. La cantidad de líneas que atraviesan esa unidad de superficie la llamo delta N. Y esa unidad de superficie la llamo delta A. Dividiendo la cantidad de líneas que atraviesan esa superficie, dividido la superficie, eso me dice cuál es la densidad de línea de campo. O sea, cuántas líneas de campo atraviesan por unidad de superficie. Quiere decir que me da una idea de la intensidad. Porque si son muchas las líneas de campo que atraviesan una unidad de área,
el campo es intenso. Ahora, si son poquitas, quiere decir que están separadas y entonces el campo es débil. Consideremos esta situación. Tenemos una carga positiva, entonces el campo es radial, saliente de esa carga, como ya vimos. Consideremos ahora un cascarón a una distancia r, un cascarón esférico, que envuelve toda esa carga, pero con un radio r. Como dijimos que la intensidad de campo era proporcional a la densidad de carga, lo acabamos de ver recién, porque si la densidad de carga era grande, quiere decir que atravesaban esa unidad de área muchas líneas de campo, entonces el campo era intenso. Quiere decir que hay una relación directa entre la densidad de líneas de campo y el campo eléctrico. Por eso está indicada en esta transparencia la proporcionalidad que hay entre el campo eléctrico y la densidad de líneas de carga. Por otro lado, hemos visto que la manera de calcular la intensidad de campo eléctrico era multiplicar la constante por el valor de la carga dividido la distancia entre la carga y los puntos donde voy a calcular el campo eléctrico al cuadrado. Para convertir la expresión de la izquierda, pasarla de proporcional a igualdad, hizo falta una constante. Esa constante se llama permitividad eléctrica del vacío. ¿Qué es la permitividad? La permitividad es un valor que de alguna manera caracteriza la capacidad de polarizarse de un material. Cuando un material es sometido a un campo eléctrico, ese material se polariza. ¿Qué quiere decir? Que se produce una orientación entre la parte positiva y negativa de cada molécula y entonces se acomodan, se orientan. Esa separación, ¿sí?, y orientación de las cargas eléctricas en cada partícula material se llama polarización. Este valor da idea de la polarización del material. Pero en particular, este que llamamos epsilon 0, da la característica del espacio vacío o del aire. Son valores que dependen de cada material, así que los demás materiales tendrán otros valores de epsilon. El que llamamos epsilon 0 es el que corresponde al vacío o al aire. Entonces, en este lugar, en esta condición acá, no tenemos nada, digamos, entre la carga y la superficie donde queremos calcular el campo eléctrico, consideramos esa permitividad. Con esa constante queda determinada la igualdad. Y ahora queda bien vinculado la densidad de línea de campo con el campo eléctrico. Se determinó por una cuestión de unidades que epsilon 0 es 1 sobre 4pi por la constante conocida K. Y ese valor es 8,85 por 10 a la menos 12 coulomb al cuadrado sobre newton metro cuadrado. En este cuadrito de la izquierda se ven dos plaquitas paralelas, una color celeste y otra color marroncito, y entre las dos placas se pone un material y se ve como el hecho de que las placas estén cargadas, una negativamente y la otra positivamente, produce en las partículas del material una cierta separación de las cargas eléctricas de cada partícula. Cada partícula que está eléctricamente neutra, que tiene cargas negativas y positivas, las cargas negativas de esa partícula son atraídas por la placa positiva. Y las cargas positivas atraídas por la carga negativa. Entonces cada partícula empieza a orientarse de la manera en que se muestra en ese dibujo. Acá se ve cómo se orienta en esta dirección esa partícula. Y acá también. La existencia de estas dos placas acá, paralelas, de cargas distintas, produce un campo eléctrico desde la carga positiva hacia la carga negativa. El campo eléctrico acá es hacia allá. Pero cada una de estas partículas produce un campo eléctrico de la carga positiva a la negativa, o sea, campos eléctricos hacia allá. Entonces fíjense que ese campo eléctrico se produce dentro del material, es un campo eléctrico que está en sentido contrario al que producen las placas. Entonces, en esta zona, la zona de ese material, el campo eléctrico resultante va a ser la suma vectorial de todos los campos eléctricos. Y eso va a hacer que la resultante en esa zona del campo eléctrico sea menor al que habría en ese lugar si no existiera ese material. Quiere decir que el campo eléctrico, por el hecho de ponerle ese material, que tiene una cierta permitividad eléctrica, produce una disminución de campo eléctrico en esa región. Y la disminución, digamos, de campo eléctrico que produce en esa región, con respecto al que tenía antes de poner ese material, es lo que se conoce como constante dieléctrica del material. Ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos capacitores. Pero ahora quédense con esa idea de qué es la permitividad eléctrica del material.
las expresiones que tenemos acá de densidad de líneas de campo, igual a epsilon 0 por el campo eléctrico, de ahí se puede despejar la cantidad de líneas de campo. El delta n era cantidad de líneas de campo que atravesaban un área delta A. Si yo quiero contar todas las líneas de campo que atraviesan esa superficie cerrada, en esta superficie cerrada rojita, entonces tendré que considerar toda el área. Si quiero calcular el n total, no el delta n, sino el total n, el delta A se convertirá en A, en el área total de esa superficie cerrada. Y entonces nos queda esta expresión. N igual a la permitividad eléctrica del vacío por el campo eléctrico por el área de esa superficie cerrada. Veamos este ejemplito. Dice, escriba una ecuación para encontrar el número total de líneas n que salen de una sola carga eléctrica positiva. Entonces ahí tenemos la carguita Q positiva, consideramos esta superficie cerrada, rojita, que la envuelve, y queremos averiguar cuál es la cantidad de líneas de campo que la atraviesa. Como se ve, ese cascarón puede tener un radio mayor o un radio menor, la cantidad de líneas que la atraviesan es la misma. Entonces escribimos la ecuación que vimos en la transparencia anterior y hacemos una sustitución. En lugar de poner el campo E, ponemos directamente cómo se calcula su intensidad, que es la constante por la carga, hasta la expresión de campo igual a K por Q sobre R cuadrado. Epsilon 0 es igual a 1 sobre 4pi K. K, despejado de ahí, es 1 sobre 4pi epsilon 0. Por eso al reemplazar la expresión K, lo reemplazamos por 1 sobre 4pi epsilon 0. Y entonces queda esta expresión. Ahora, en esta expresión que tenemos acá arriba, la volvemos a copiar acá abajo, y nos da que al reemplazar el campo por esta expresión que tenemos acá, y reemplazar el área por esta expresión que tenemos acá, y simplificando, nos queda que n termina resultando igual a Q. Quiere decir que el número total de líneas de campo que atraviesa esa superficie cerrada, neta, ¿sí? La cantidad de líneas de campo neta que atraviesan esa superficie cerrada, saliendo de la superficie, que puede haber líneas de campo que salen y otras que entran. No sería este caso, pero en algún otro arreglo de cargas podría ocurrir. Bueno, esa cantidad de líneas de carga que salen de esa superficie cerrada, de esa cantidad de líneas de campo, coincide con el valor de la carga encerrada dentro de esa superficie cerrada. Y esta situación permite definir lo que se conoce como ley de Gauss, y que es una ley que permite calcular el campo eléctrico para muchas situaciones donde hay una geometría simétrica. Cerremos con esta idea. Esta expresión que teníamos acá, n igual a la suma de epsilon 0 por E por A, termina resultando la carga neta encerrada dentro de esa superficie. Y esto es lo que se conoce como ley de Gauss. Que pasen buena semana y espero les haya servido.